Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y a continuación hablaremos sobre los teoremas de Tales. Existen dos teoremas relacionados con la geometría clásica y reciben el nombre de teoremas de Tales, ambos atribuidos al matemático griego Tales de Mileto en el siglo VI a.C. Son indispensables de conocerlo y nos permitirán resolver varios problemas de la vida diaria. A continuación tenemos el primer teorema de Tales. Nos dice que, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo semejante al triángulo dado. Veamos un ejemplo. Tenemos un triángulo y trazamos varias líneas paralelas a uno de sus lados. Así que obtenemos tres triángulos semejantes. Para que un triángulo sea semejante, sus ángulos interiores deben ser iguales o congruentes, y sus lados deben ser proporcionales. Aquí el ángulo de cada triángulo, el triángulo naranja, el triángulo rojo y el triángulo amarillo, tienen el mismo ángulo. Tienen un mismo ángulo recto y el mismo ángulo de aquí. Y proporcionales porque este triángulo es el triple de este y este triángulo es el doble de este. Es como si multiplicáramos este lado por 2 y este lado por 3. Son proporcionales. Veamos otro ejemplo. Tenemos un triángulo más grande amarillo y tenemos otro más pequeño. Aquí se pueden trazar dos líneas paralelas. Son dos triángulos semejantes. Si desplazamos este triángulo, también se obtienen otras dos líneas paralelas y se cumple el teorema de Tales. Y si lo desplazamos hacia arriba, también se obtienen dos líneas paralelas y dos triángulos semejantes. Por lo tanto, al ser semejantes los triángulos, sus lados son proporcionales. Así que la razón entre la longitud de dos de ellos se mantiene constante en el otro. Por ejemplo, si dividimos A entre B, dará igual que si dividimos C entre D, siendo D el lado más grande y C el lado más grande para el triángulo naranja. Veámoslos con números. Quiere decir que este lado dividido entre su base da igual a dividir este lado más grande entre su base. Por ejemplo, 3 entre 5 da 0,6 centímetros. Y 6 entre 10 también da 0,6 centímetros. Esto ocurre porque son proporcionales. Y la igualdad siempre se cumple. Otra variante del primer teorema de Tales nos dice que si en dos rectas cualesquiera, pueden ser oblicuas o paralelas también, se cortan por varias rectas paralelas, 1, 2, 3, estos segmentos son proporcionales a los que se encuentren del otro lado de la recta. El segmento AB es proporcional al segmento DE y el segmento BC es proporcional al segmento ED. Es como si este segmento multiplicado por un número da como resultado este. De igual manera con estos dos. También tenemos que el segmento AAC es proporcional al segmento DF, como se expresa en esta igualdad. Vean, como pueden ver, el segmento azul es proporcional al segmento de color rojo y el segmento de color verde es proporcional al segmento de color amarillo. Y esa es una variación del primer teorema de Tales. Veamos un ejemplo con números. Tenemos dos rectas cualquiera y están traspasadas por tres rectas paralelas. Así que se forman varios segmentos. El segmento AB, el segmento BC, el segmento DE y el segmento EF, como los más pequeños. Si nosotros calculamos las proporciones dividiendo cada uno de esos extremos que están entre las rectas paralelas, podremos verificar una igualdad. Tenemos que el segmento AB, el verde, es dividido entre el segmento DE, es igual al dividir al segmento BC entre el segmento EF. Este sabemos que es 12 centímetros y este sabemos que es 8 centímetros. El F es de 2 centímetros. Nos falta conocer cuánto mide el segmento de color azul o el segmento BC. Así que sustituimos los datos. 12 centímetros entre 8 centímetros va a ser igual a dividir X entre 2 centímetros. Tenemos una igualdad. Por lo tanto, tenemos dos opciones. O dividir este lado de la igualdad y luego pasar este dividiendo multiplicando, o multiplicar
en cruz. 12 por 2 y el 8 por la x. Vamos a hacer ese paso. 12 por 2 a la izquierda y 8 por x, 8x a la derecha. Hasta el momento vamos a quitar los centímetros y se los ponemos al final. Multiplicamos. 12 por 2 da 24. Y ese 24 va a ser igual a 8x, que es igual a 8 por x. Ahora, este 8 que está multiplicando la x tenemos que removerlo pasándolo al otro lado de la igualdad, dividiendo. Así que la x sola va a ser igual al 24 dividido a 8. 24 entre 8 da como resultado 3. 8 por 3 da 24, así que x vale 3. Así que la división de 12 entre 8 va a ser igual a dividir 3 entre 2. Ambos tienen como resultado 1.5. Veamos este ejemplo. Tenemos dos rectas oblicuas que forman un ángulo cualquiera y están cortadas por tres rectas. Nos dicen que la recta X y la recta Y son paralelas. Pero nos preguntan, ¿se puede afirmar que la recta Z también es paralela a X y Y? Esta recta es paralela a estas dos. A simple vista lo podemos confirmar, pero podemos aplicar la variación del primer teorema de Tales, dividiendo 6 entre 4, o el segmento AB entre el segmento DE, y el segmento BC entre el segmento EF. Sustituyendo por números, 6 entre 4 es igual a 3 entre 2. Confirmémoslo. Multiplicamos en diagonal. 6 por 2 y 4 por 3. 6 por 2 y 4 por 3. Nos da que en ambos lados de la igualdad da 12. 6 por 2 es igual a 12 y 4 por 3 es igual a 12. Como la igualdad se cumple, podremos afirmar que la recta Z también es paralela a X y Y. Las tres son paralelas. Veamos otro ejemplo. Sabiendo que los dos triángulos son semejantes, hallar las medidas de los segmentos M y N. ¿Qué podemos observar aquí? Este tiene un lado de 9, de 12 y de M. Este tiene un lado de 4,5, de N y de 13. Tenemos que dividir el lado del triángulo grande entre el lado del triángulo pequeño, para cada lado. Primero verificamos si son semejantes. Lo desplazamos a la izquierda y vemos que sí, tienen los mismos ángulos. El ángulo aquí es el mismo que poseen los dos triángulos. Y el ángulo de aquí es el mismo de este lado, al igual que estos dos. Así que sí son triángulos semejantes. Ahora, sacamos las proporciones. Dividimos el lado grande entre el lado pequeño, 9 entre 4,5. Eso debe ser igual a 12 entre n, la base entre la otra base, y debe ser igual también a m dividido entre 3. Este con este, este con este y este con este. Dividimos y nos da esta triple igualdad. Y tenemos un par que sí está formado por números 9 entre 4,5. Así que ese inmediatamente lo podemos dividir. Por lo tanto, tenemos tres igualdades. Y tenemos que trabajar 2 a 2. Primero trabajaremos con estas dos, que tienen el número. Y luego trabajaremos con el 9 entre 4,5 y el m entre 3. Después trabajaremos con estas dos. Aquí tenemos nuestros dos triángulos. Hagamos la multiplicación en cruz. 9 entre 4,5 entre 12 entre n. Y la otra es 9 entre 4,5 es igual a m entre 3. Lo que habíamos dicho. Los que sí tienen números con la otra igualdad y los que sí tienen números con la tercera igualdad. Ahora multiplicamos en cruz. 9 por n y 4,5 por 12. 9 por n y 4,5 por 12. 4,5 por 12 nos da como resultado 54. Y este 9 que está multiplicando la n pasa dividiendo al 54. 54 entre 9 da 6. Listo, ya sabemos el valor de n. Vale 6. Ahora tenemos que 9 por 3 a la izquierda y 4,5 por m a la derecha. Multiplicamos 9 por 3 da 27. Y esto queda igual. Y el 4,5 que está multiplicando la m lo pasamos a dividir al 27.
27 entre 4,5 también da 6. Así que sustituimos en el triángulo original. M vale 6 y N también vale 6. Observemos. Si multiplicamos 4,5 por 2 da 9. Si multiplicamos 3 por 2 da 6. Y si multiplicamos 6 por 2 da 12. Quiere decir que este triángulo es el doble de este, o que este triángulo es la mitad de este. Son dos triángulos que son proporcionales, que multiplicados por un número da como resultado el otro. Este multiplicado por un medio da este triángulo, y este multiplicado por 2 da este triángulo. Se cumple el primer teorema de Tales. Veamos otro ejemplo. Sabiendo que estos dos triángulos son semejantes, hallar las medidas de los lados A y B. Para ello, sacamos las proporciones entre los lados paralelos. Como lo pueden ver aquí, tenemos 4 entre 2, que son el lado grande entre el lado pequeño. Tenemos 6 entre B, que son los dos lados más largos para cada triángulo. Y también tenemos A entre 4, que es este lado grande y este lado pequeño, paralelos. Sacamos las proporciones aquí, como pueden ver. Ahora, estos dos tienen números y estos les falta un número. Así que vamos a emparejar estos dos primeros y luego el primero con el tercero, como lo pueden ver aquí. Primero, el 4 entre 2 es igual a 6 centímetros entre B. Multiplicamos en diagonal. Y luego, el 4 centímetros entre 2 centímetros con el A entre 4, como lo pueden ver aquí. 1 con estos dos. Multiplicamos en diagonal 4 por B y 6 por 2. 4 por B a la izquierda y 6 por 2 a la derecha. Y el otro tenemos 4 por 4 a la izquierda y 2 por A a la derecha. 2 por 6 da 12. Y el de la izquierda tenemos 4B. Si dividimos el 12 entre el 4 que está multiplicando la B, está multiplicando, pasa dividiendo, se tiene que B es igual a 2 entre 4. Y 2 entre 4 es igual a 3. 3 por 4 da 12. Este B vale 3. Sigamos. 4 por 4 es 16. Y 2 por A es 2A. El 2 que está multiplicando la A lo podemos invertir, colocándolo a la izquierda para verlo más ordenado. Y luego el 2 que está multiplicando la A pasa dividiendo el 16. 16 entre 2 da 8. Quiere decir que A vale 8 y B vale 3. Si estuvimos en el triángulo original con sus medidas, 8 donde vale A y 3 donde iba la B. Así que tenemos que 8 entre 4 da 2. 6 entre 3 da 2. Y 4 entre 2 da 2. La igualdad se cumple para los tres triángulos porque son semejantes. Y esto se logra aplicando las fórmulas siguiendo el teorema de Tales y las proporciones. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos un triángulo obtusángulo, un triángulo más grande azul y un triángulo más pequeño amarillo. Y tenemos tres medidas. Así que dividimos el lado más grande entre el lado más pequeño, es decir, 24 entre 6. Es una proporción, una razón. Luego tenemos el lado X entre 4 centímetros, como lo pueden ver aquí. Y por último tenemos el lado Y, que es el más grande, entre el lado pequeño de 9 centímetros. Este entre el lado más pequeño, este entre el lado paralelo a él y este en el lado paralelo a él. Muy bien. Multiplicamos en diagonal primero estas dos y luego la tercera. Como lo pueden ver aquí, 24 entre 6 es igual a X entre 4 centímetros. Y 24 entre 6, que es esta, es igual a Y entre 9 centímetros. Multiplicamos 24 por 4 a la izquierda y 6 por X a la derecha. 24 por 4 y nos da 96. Y 6 por X es igual a 6X. A la derecha tenemos que 24 por 9 es igual a 6 por Y. Ese es el triángulo de la derecha. Continuemos con el de la izquierda. 24 por 4 da 96 y 6 por X, 6X.
el 6 que está multiplicando la x lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Así que el 96 entre 6 nos da como resultado 16 centímetros. Recordemos que los centímetros se le vamos a colocar al final. Multiplicamos en diagonal, pasamos el 6 que está multiplicando a dividir y obtenemos que x vale 16 centímetros. Ahora nos falta la y, que está aquí. Multiplicamos 24 por 9 y nos da como resultado 216. Y eso va a ser igual a 6y. El 6 está multiplicando la y, así que tenemos que pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Tenemos que y es igual a 216 entre 6. Y si dividimos la fracción, tenemos que y mide 36 centímetros. X mide 16 y y mide 36. Sustituimos en los lados originales. Tenemos que 24 entre 6 es igual a 4. 16 entre 4 es igual a 4. Y 36 entre 9 también es igual a 4. La triple igualdad se cumple, ya que los lados son proporcionales y los ángulos congruentes. Es decir, los triángulos son semejantes. El teorema de Tales también lo podemos aplicar para resolver problemas de la vida cotidiana. Veamos el siguiente problema. Una persona mide 1,75 metros y proyecta una sombra de 3 metros en un momento dado, al mismo tiempo que un edificio proyecta una sombra de 25,4 metros de largo. La personita tiene una sombra de 3 metros y el edificio de 25,4 metros. La pregunta es, ¿cuál es la altura aproximada de este edificio? A simple vista no la podemos calcular, pero podemos utilizar las matemáticas. Aquí, el hombre junto al piso están formando con un ángulo recto, al igual que el edificio con el suelo, también forman un ángulo recto. Así que se forman dos triángulos, y dos triángulos semejantes, ya que tienen un ángulo de 90 aquí, un ángulo de 30 aquí, y el ángulo de 60 aquí. Por lo tanto, si se forman dos triángulos semejantes, podemos aplicar el teorema de Tales. Tenemos dos medidas y aquí nos falta la tercera. Así que tenemos dos triángulos rectángulos, como pueden ver, un ángulo recto. Así que vamos a aplicar el teorema de Tales. Teníamos una sombra de 25,4 metros para el edificio, una altura de 1,75 para la persona y una sombra de 3 metros para la persona. Tenemos estos dos lados y tenemos uno solo. Nos falta conocer la altura, que le vamos a llamar h. También le podemos poner un nombre a los segmentos. Le podemos poner AB y BC. Y a este le podemos poner DE y F, las letras que ustedes decidan. Quiere decir que el segmento AB dividido entre el segmento DE va a ser igual al dividir el segmento BC entre el segmento EF. Y el segmento AC dividido entre DF va a dar igual a los otros dos. Eso se cumple para todo triángulo semejante. Sustituimos los datos. DE, que es la altura de la persona, es 1,75. BC, que es aquí, es la sombra del edificio, 25,4. Y 3 metros es la sombra de la persona. Colocamos este lado entre este lado, aquí, este lado entre este lado, aquí. Y el tercero son dos lados que no conocemos, pero para este problema no nos importan. Así que como este no nos importa, vamos a enfocarnos en este par. Tenemos una fracción o una igualdad y tenemos que despejar la h. Podemos dividir esto y multiplicarlo por 1,75 o multiplicar en diagonal. Veamos ese resultado. Multiplicamos 3 metros por h y 1,75 metros por 25,4 metros. Multiplicamos en diagonal. Ahora vamos a resolver este lado de la igualdad. 1,75 metros por 25,4 metros nos da como resultado 44,45 metros. Listo, multiplicamos. Ahora, este 3 metros que está multiplicando la h, lo vamos a pasar a dividir al otro lado de la igualdad, para dejar la h sola. Así que
la h sola va a ser igual al 44,45 metros dividido entre 3. Dividimos 44,45 entre 3, nos da como resultado 14,82 metros. Esto quiere decir que la altura aproximada del edificio es de 14,82 metros. Y la hemos conocido sin tener que utilizar un metro. Hemos utilizado las matemáticas y el teorema de Tales. También tenemos el segundo teorema de Tales. Pero antes de hablar de él, veamos este ejemplo. Si tenemos un triángulo rectángulo y trazamos una recta por cada uno de los puntos medios de sus lados, por ejemplo, este es el punto medio, le trazamos una recta, punto medio, le trazamos una recta, y aquí también, podemos formar un punto central llamado circuncentro, que es el centro de la circunferencia que toca a cada uno de sus vértices. Hemos colocado un triángulo rectángulo dentro de una circunferencia, en el cual la hipotenusa de ese triángulo es igual al diámetro de esa circunferencia. Tenemos tres tipos de ejemplos. La mediatriz de un segmento es una recta perpendicular, es decir, forma un ángulo de 90 grados, y a él que pasa por su punto medio. Por ejemplo, esta es una recta que forma 90 grados y pasa por su punto medio. Este es una recta que forma 90 grados con el lado y también lo corta en su punto medio, al igual que ocurre en la hipotenusa. En el punto donde se cortan esas tres rectas perpendiculares se le llama circuncentro y es el centro de la circunferencia que puede pasar por sus tres vértices. Aquí tenemos un ejemplo para inscribir un triángulo rectángulo dentro de una circunferencia. También tenemos para los triángulos acutángulos, en el cual primero calculamos el lado perpendicular y que parte de su punto medio. Aquí también por su punto medio y aquí el punto medio. De la misma forma ocurre con el ángulo obtusángulo. Pasamos una recta a través de perpendicular por su punto medio de cada uno de sus lados y obtenemos el circuncentro. Lo importante de destacar aquí es que en el triángulo rectángulo el circuncentro se encontrará justo en el punto medio de la hipotenusa. Es decir, la hipotenusa dividida a la mitad. Aquí se va a encontrar siempre el centro. En el triángulo acutángulo se encuentra dentro del triángulo, siempre. El circuncentro se encuentra dentro del triángulo. Pero si es un triángulo obtusángulo, el circuncentro se encontrará afuera del triángulo. Y como pueden ver, la circunferencia toca en un solo punto a cada uno de los vértices. Conociendo esto, podemos ver el segundo teorema de Tales. Nos dice que sea B un punto de una circunferencia de diámetro AC y que tiene un centro O, entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, donde el ángulo B forma 90 grados, siempre. Ese ángulo B o ese punto B se puede ir desplazando y siempre formará un triángulo rectángulo. Así que en este lado siempre formará un ángulo recto, no importa dónde se encuentre. Eso nos dice el teorema de Tales. Si tenemos una circunferencia y un punto B, siempre formará un triángulo rectángulo ABC. Veámoslo una tercera vez. Este ángulo siempre va a medir 90 grados y este diámetro siempre se va a mantener fijo. Del teorema de Tales se pueden deducir ciertos factores. Primero, si tenemos un triángulo de A, B y C con centro O, si le sacamos una recta que parte del punto medio al punto B, se obtienen 4 ángulos y 2 triángulos isósceles. Tenemos un triángulo isósceles donde este lado y este lado son iguales y uno diferente. Y tenemos otro triángulo isósceles de este lado igual y este también y un lado diferente. Por lo tanto, tenemos que el segmento OA es igual al segmento OB y el segmento OC son iguales. ¿Por qué? Porque están formados por el radio de esa circunferencia. Este es el radio de la circunferencia, este es el radio de esa circunferencia y este también. Por eso estos tres lados son iguales.
también se forman los siguientes ángulos. Aquí se forma un ángulo alfa y aquí también dos veces, porque un triángulo isósceles, su base tienen los dos mismos ángulos, al igual que estos dos. Y también existe la regla que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo tiene que medir 180. Así que si sumamos alfa más este alfa más el ángulo beta más el otro ángulo beta, eso tiene que dar 180 grados. Lo dice la regla. Pero vemos que hay dos alfa y hay dos ángulos beta. Si hay dos de cada uno, le podemos decir 2 por alfa más beta, solo una vez, y lo multiplicamos por 2. Si aplicamos la distributiva, da esto mismo. Ahora tenemos que 2 por alfa más beta es igual a 180. Y si dividimos cada lado de la igualdad entre 2, aquí dividimos entre 2 y se elimina este 2, y aquí dividimos entre 2 y 180 entre 2 da 90. Nos queda que alfa más el ángulo beta miden 90 grados. Y con ello queda comprobado o demostrado el cumplimiento del teorema de Tales. El segundo teorema de Tales, que nos dice que dentro de una circunferencia con diámetro A6 y centro O, se formará un triángulo rectángulo siempre. Y aquí lo dice la fórmula. Un ángulo recto. Gracias, espero que les haya gustado esta exposición o clase.